En el programa anterior acabamos la leyenda de la fundación de Roma, acabamos con la historia de Rómulo y Remo y estuvimos haciendo un repaso a fuentes narrativas, textos que podemos consultar para aprender un poco más sobre la historia del origen de Roma. Pero también vimos que son textos que tienen que cogerse con pinzas porque en su mayoría están fundamentados por relatos mitológicos y cuando no, con invents. Lo que te propongo hoy es un viaje a la Italia prerromana. Un viaje a un tiempo en el que Roma no era ni siquiera una idea. Veremos la evolución que tuvo la zona desde la Edad del Bronce hasta la formación de Roma y comprobaremos que Roma no es fruto de una fundación en un día concreto. Roma nace de la evolución social y cultural a lo largo de los años. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. El origen es uno de los temas más complicados y más oscuros que nos podemos encontrar a la hora de estudiar la civilización romana, porque es un tema sobre el que se suele pasar de largo. Solo tienes que echar un vistazo a los documentales y libros que se suelen hacer. Te explican la leyenda de Rómulo y Remo, te explican quizá la historia de Eneas, pero del origen real apenas hablan. Pasan de la monarquía a la república en muy pocas páginas o cuando no directamente a las guerras púnicas. Así que el objetivo de este programa es establecer una línea cronológica para intentar entender el origen de la civilización romana desde el principio, desde la época en la cual Roma no era ni siquiera una idea, desde la Italia prerromana. Y es que es fundamental para poder entender cualquier fenómeno histórico o cualquier cosa. Es fundamental conocer su origen, saber de dónde viene. Prepárate porque nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Vamos a vivir una época en la cual todo estaba haciéndose, todo se estaba formando y todo estaba por hacer. Y vamos a empezar fijándonos en la geografía de la península itálica. Si puedes, coge un mapa y si no, visualiza en tu mente la zona de Italia. Italia está situada en la mitad norte del mar Mediterráneo, un mar al que los romanos llamaron Mare Nostrum. Y si te fijas, se encuentra abierta a los 4 puntos cardinales. Tanto norte como sur, como este como oeste, está abierta a posibles influencias que puedan venir de fuera. En el lado izquierdo, en el lado occidental, sus costas están bañadas por el mar Tirreno, y por el lado oriental, por la derecha, por el Adriático. Y justo en medio de la bota, extendiéndose como una espina dorsal de norte a sur, tenemos la cordillera montañosa de los Apeninos, una zona que sirve como frontera natural entre ambas costas. Ahora mira dónde está Roma. Está situada en el corazón de Italia, en una región que conocemos como el Lacio. Una región que está caracterizada por tener suaves colinas, pequeños valles, y Roma no está situada al azar. Está situada en torno a un vado del Tíber que comunica la zona de los Apeninos con la costa del mar Tirreno, y también en un punto de paso clave entre la región al norte, la Toscana, y la región al sur, la Campania. Como puedes ver, Roma está situada estratégicamente para dominar el paso de norte a sur y de este a oeste. Está situada para dominar Italia. Una vez situados en la zona, la península itálica, vamos a hablar de sus pobladores, vamos a hablar de las gentes que vivieron siglos antes de los romanos y cuándo empezaron a vivir, cuándo se empezó a poblar esa zona. La presencia humana en esta zona está constatada desde el periodo paleolítico. Aunque realmente las bases del poblamiento en la zona no se van a empezar a asentar hasta el periodo neolítico, hasta el sexto milenio antes de Cristo, momento en el que se introduce la agricultura.
Antes comentaba la importancia geográfica de Italia porque es en este momento cuando se va a empezar a formar lo que es la identidad cultural de los pueblos de la zona. Por el norte empezarán a introducirse culturas típicamente centroeuropeas y por el sur culturas provenientes del Mediterráneo más oriental, de la zona del Egeo. Tenemos constancia de que las gentes del Egeo iban pululando por la península itálica desde el tercer milenio a.C., momento en el que entramos en la edad de los metales. Momento en el que las diferencias entre los diferentes pueblos de Italia, de norte y sur, el norte influenciado por Centroeuropa y el sur influenciado por las culturas del Egeo, empieza a acrecentarse. En ese momento, los pobladores de la zona empiezan a saber aprovechar los recursos minerales de su tierra, con lo que a partir de la Edad del Bronce, en torno al 1500-1200 a.C., empieza a florecer un comercio con gentes del mar Egeo, comerciantes del mar Egeo, atraídos por esa riqueza mineral, un hecho que va a ser muy importante para el devenir de la historia de la península itálica. Ten en cuenta que este comercio supuso un avance cultural importantísimo, ya que las culturas del Egeo eran culturas mucho más avanzadas que la cultura que podía haber en Italia en ese momento, que las culturas que estaban allí, con lo que ese contacto vía comercial, yo te vendo minerales y tú me vendes objetos de valor ya fabricados, supuso un avance cultural importantísimo y que va a ser clave para entender la historia posterior de la península itálica y, por supuesto, de Roma. Mientras esto pasaba en el sur, al norte, en la zona del Valle del Po, se desarrolló una cultura conocida como cultura de las terramaras, cuyas características más importantes eran un alto grado de sedentarización, una economía basada en la agricultura y la ganadería y la construcción de cabañas con el techo en alto, de las que pondré una foto en Twitter de lo que se ha reconstruido para que te hagas una idea de cómo eran. A finales del siglo XIII, más o menos, antes de Cristo, se produce una entrada masiva de pueblos procedentes del este y del norte que se asientan por todo el Mediterráneo y centro de Europa. Tenemos pruebas, a través de la arqueología, de un aumento masivo de objetos indoeuropeos de esta época, cerámicas, armas de metal, fíbulas, y además esta entrada masiva de pueblos trae consigo un cambio lingüístico, una revolución idiomática, y es que empiezan a aparecer por la península itálica idiomas de raíz indoeuropea que acaban sustituyendo a los anteriores que no eran de raíz indoeuropea. Al finalizar estas migraciones entramos de lleno en la Edad del Hierro. Estamos en el siglo IX a.C., en el que nos sirve el mapa que puse el otro día en Twitter y en la comunidad de iVoox. Puse un mapa en el que veíamos los diferentes pueblos de Italia, los ligures, los vénetos. Es en este momento en el que surge también la denominada cultura de Villanova, cuyo centro lo podemos encontrar en la ciudad de Bolonia. Esta sociedad, esta cultura de Villanova, alcanzó un alto grado de desarrollo y construyó núcleos urbanos que eran prácticamente ciudades, que se asentaban en lugares altos, con buena visibilidad y generalmente en la confluencia de dos ríos o cursos de agua. Para fundar núcleos urbanos era muy importante el acceso al agua y que fueran fácilmente defendibles. Esta cultura de Villanova tuvo una evolución social bastante interesante que podemos saber gracias a la arqueología, pues hemos encontrado vestigios de hasta el siglo VIII a.C. de ajuares funerarios con gran riqueza, incluyendo objetos traídos de otras zonas del Mediterráneo. La cultura de Villanova es importante porque es considerada el germen de una cultura que vendrá después y que será muy importante para la formación de Roma. Estoy hablando de la cultura etrusca. Hemos hablado de Italia, hemos hablado de la Edad del Bronce, de la Edad del Hierro, eso está muy bien, Iván. Pero ¿qué pasa en el Lacio? ¿Qué está pasando en la zona que nos interesa? Porque esto es Roma eterna, no es Italia eterna ni Edad del Bronce a eterna. Pues mira, en la zona del Lacio se empezó a desarrollar una cultura propia, una cultura autóctona, que será de gran importancia para la formación de la futura civilización romana. Esta cultura recibe influencias muy fuertes de la cultura de Villanova y se la conoce como cultura lacial. Esta cultura lacial se caracteriza por el desarrollo de una economía principalmente ganadera y por sus poblados de cabañas en forma rectangular, asentados, de nuevo, clave, en zonas generalmente elevadas y con buena visibilidad. Hemos podido saber cómo eran estas cabañas gracias a que hemos descubierto urnas de incineración de las primeras fases de la cultura lacial
que son pequeñas representaciones de estas cabañas. Es triste, sí, porque aprendemos de culturas a través de sus muertos, pero es fascinante cómo se representaban en la muerte y cómo nos han podido dejar su cultura a través de ahí. A finales de la Edad del Bronce, la zona del Lacio experimentó un fuerte aumento de población gracias a un mejor uso de los recursos disponibles y a una agricultura más sofisticada, sospecho que gracias a ese intercambio con culturas más avanzadas, como he dicho antes, la cultura del Egeo. También al final de la Edad del Bronce empezaron a surgir diferentes variaciones culturales entre una región de Italia y otra. Tenemos culturas locales claramente diferenciadas a partir del año 900 a.C. Es en este momento en el que podemos afirmar, es este el momento en el que empieza la historia de Italia. Hasta ahora he hecho un repaso de lo general a lo particular, de la historia de Italia, de la Edad del Bronce, de la cultura de las Terramaras, la cultura de Villanova, las influencias de los comerciantes del mar Egeo, y ahora por fin me voy a centrar en Roma. ¿Qué sabemos del origen de la ciudad de Roma? Y es que la arqueología nos demuestra que hay una larga y abundante historia debajo de la Roma que podemos viajar y podemos visitar, pero es muy complicado establecer cuán larga es esa historia. Las primeras pruebas de habitación permanente en el lugar en el que se asienta hoy Roma datan del año 1000 a.C., más o menos. Un cementerio debajo del foro se encontró y ahí había cadáveres con restos y con pruebas, con restos de jarras, vasos. Había incluso una niña de unos 2 años que había sido depositada en la tumba con un vestido de cuentas y una pulsera de marfil. Se han realizado hallazgos similares repartidos por toda la ciudad antigua, pero tenemos un problema con Roma. Y es que el problema de Roma son sus condiciones a la hora de excavar. Ten en cuenta que donde está Roma ahora mismo se ha construido tanto y con tanta intensidad durante siglos que tan solo podemos encontrar huellas de esta primera ocupación en lugares que no hayan sido alterados. Por ejemplo, en el siglo I y II a.C., cuando Roma cambió su imagen y se convirtió en esa Roma monumental que todos nos imaginamos, para hacer sitio a los cimientos de los grandes templos, tuvieron que destruir todo lo que se había construido antes. Luego también tenemos el esplendor de la Roma del Renacimiento, esos grandes palacios que para construirlos se tuvo que destruir lo que había antes. También se han descubierto cimientos de cabañas que datan de mediados del siglo VIII en el Palatino y rastros de fortificaciones también del siglo VIII en las laderas noreste de la colina. En 2014 se encontraron restos de un muro del siglo IX a.C. cerca de la colina capitolina y que parecía haber sido construido para canalizar agua. Alrededor de este muro se encontraron piezas de cerámica y restos de comida. Aunque solo tengamos piezas del puzzle, estamos encontrando piezas tan valiosas que nos permiten dudar de la cronología oficial, nos permiten poner en duda lo que nos han contado, y es que Roma es mucho más antigua de lo que nos cuentan. La cronología oficial nos habla del 753 a.C., pero es que sobre el año 1000 ya estaba habitada Roma. La fundación de Roma fue un proceso gradual, y la fecha tradicional de su fundación fue inventada a posteriori, igual que la cronología de los reyes, de la que ya habrá tiempo de entrar. Lo que estoy comentando aquí es que la arqueología está poniendo en duda la cronología oficial, porque como he dicho antes, tenemos enterramientos del año 1000 aproximadamente. Las cabañas de Palatino sí, más o menos entre el 750 y el 700 se podría intentar establecer un paralelismo con el origen de Roma del 753 a.C., sí, pero es que incluso estas dataciones tampoco son del todo seguras, porque la datación por carbono 14 nos dice que todo debería ser un siglo más viejo de lo que nos cuentan. Se me ha ocurrido una idea. Para poder explicar el tema del carbono 14, ¿qué te parece si llamo a mi yo del futuro? Tengo aquí un teléfono antiguo que está poco lleno de polvo. Este teléfono no sé de dónde ha salido, lo tengo desde hace un montón de años. Me lo encontré un día en un armario. Voy a ver si funciona. Voy a marcar. ¿Vale? Sí. 7, 8, 6 y el último número. Estoy un poco nervioso, a ver si da tono. Hostia, que está sonando. Espérate, que está dando tono. Este cacharro funciona. ¿Sí?
Hola, te va a sonar un poco raro, soy tu yo del pasado. Pero... Sí, mi yo del pasado, ¿eh? ¿Qué tal? Brontosaurio. aquí estamos, Tomahawk. Presa canario. Bueno, vamos a parar. Sí, venga, será mejor. Te llamo para que me expliques el tema del carbono 14. Ajá. Para hacerlo un poco más dinámico, ya sabes, para no estar hablando todo el rato yo solo. Bueno, técnicamente estás hablando solo. Sí, pero estoy hablando contigo, estás en el futuro. ¿Desde qué día me llamas? Te llamo desde hace 2 sábados. Entiendo. 2 sábados, un momento... ¿Te has desayunado la pizza que sobró anoche? Sí, ¿por qué? No, por nada. A ver, el carbono 14. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? No somos expertos precisamente en el tema del carbono 14. Bueno, puedes contarlo en plan así, sencillo, rápido, para que esto no quede muy largo, que se está haciendo un poco larga la llamada. Encima no me metas prisa. Me has llamado tú, has roto el espacio-tiempo porque yo no recuerdo haber llamado a mi yo del futuro, así que ahora mismo estás en otra línea temporal. Sí, tienes razón. ¿Pero me vas a ayudar? Por supuesto, venga. Esto del carbono 14 es muy sencillo. El carbono 14 es un isótopo del elemento del carbono que es inestable y que vamos asimilando a lo largo de nuestra vida, tanto los animales como las plantas. Entiendo. No vas a entenderlo, tío, que te lo estás explicando a ti mismo. Cuando morimos dejamos de intercambiar carbono con la biosfera y nuestro contenido de carbono 14 empieza a disminuir. Entonces lo que se hace es comparar los isótopos estables, que son el carbono 12 y el carbono 13, con el carbono 14. Entonces, a menor carbono 14, más años hace que ha muerto el sujeto. Equilicua. No digas equilicua, por favor. A menor cantidad de carbono 14, más tiempo hace que el sujeto ha muerto. No podemos medirlo todo con el carbono 14. Por ejemplo, no podemos medir metales. Sí. Se ha datado madera, se ha datado cuero, se han datado semillas, Ajá. cabello, cerámica. Estas cosas sí que se han podido ir datando para conocer su antigüedad. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado claro, ¿no? Sí. Y si alguien que nos está escuchando quiere dejar su opinión al respecto, adelante. Estaré encantado de leer los comentarios. Estaremos. Bueno, estaremos. Muchas gracias, yo del futuro. De nada, hombre. Maquinote. Maquinote, dice. Maquinote tú, tigre. Pero qué jefe eres, tío. ¿Qué te pillaba grabando el siguiente capítulo, el 4? Sí. ¿Y de qué va? ¿De los reyes? ¿Has empezado ya con los reyes? Buah, esto es una locura, tío. Estoy con el rato de las Sabinas, Tito Tacio, estoy con el reinado de Rómulo. Esto es una locura. Venga, pues te dejo que sigas grabando. Venga, sigo a lo mío. Un abrazo. Un abrazo para ti también, hombre. Hasta luego y cuidado con la pizza que te has comido para desayunar. Ya verás tú la gracia luego. Venga, hasta luego, tío. Mierda. Y llegamos al siglo VII a.C. En este momento empieza a notarse una gran influencia de dos civilizaciones que se encontraban en un estado de evolución mayor que el resto de las que estaban en Italia. Estoy hablando, por supuesto, de los etruscos, asentados en la actual Toscana, y de los griegos, que estaban asentados en el sur de Italia desde el primer cuarto del siglo VIII. La civilización romana se empapará de influencias de estas dos civilizaciones y ambas darán forma en gran medida a su identidad cultural. ¿Qué te parece si hablo un poco de ellas? Empezaremos por los etruscos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estas gentes? Seguramente te viene a la cabeza esa escultura funeraria del matrimonio yacente, muy famosa. Este pueblo habitó la región triangular de la costa oeste de Italia, entre los ríos Tíber y Arno, zona de la Toscana, y se llamaban a sí mismos Rasena. Pero los romanos los llamaban Etrusci o Tusci, de ahí el término actual Toscana. Y los griegos los llamaban Tirrenos o Tirsenios, de ahí el mar Tirreno. La civilización etrusca alcanzó su cenit en el periodo entre el siglo VIII y el V a.C., cuando en plena edad del hierro surgieron diferentes ciudades-estado que venían de la cultura de Villanova. Ciudades como Velles, Caere, Tarquini, Bulci, Volaterrae, Populonia, Betulonia, Arretium, Perusia. La Roma arcaica era muy parecida en muchos aspectos a sus vecinos etruscos y tenían fuertes vínculos con ellos, aunque no siempre amistosos. Según la tradición, la primera guerra entre Roma y Velles ocurrió bajo Rómulo, Velles, ciudad-estado etrusca. Roma tuvo reyes etruscos, que hablaremos cuando toque hablar de la monarquía, que estamos casi.
En el cuarto y tercer siglo a.C., las ciudades etruscas fueron cayendo poco a poco bajo el poder romano. La conquista de Veies, por ejemplo, en el año 396, fue el primer paso de la conquista romana de Etruria, que se completó cuando Bolsini fue destruida en el 264. Las ciudades etruscas preservaron muchos aspectos de su antigua cultura y de su organización social hasta bien entrada la dominación romana, y su idioma se siguió hablando hasta el primer siglo a.C. La cultura etrusca era una cultura con una marcada orientalización, con mucha influencia griega. Se cree que los etruscos provenían de Asia Menor. Lingüísticamente son prácticamente un misterio. Sí que es cierto que se ha ido descifrando el idioma etrusco. La última vez que leí, estoy hablando de memoria, se sabían unas 16.000 palabras y se sabía contar hasta el 96 o así. Se encontraron inscripciones del 700 a.C. escritos con caracteres que derivan del griego. Poco a poco este pueblo fue monopolizando el comercio de la zona y fue sobrepasando los límites de la península itálica, expandiéndose por una gran parte del Mediterráneo en dirección a la Europa continental a mediados del siglo VI. Los etruscos nunca llegaron a constituir un poder unitario con centro en alguna ciudad, sino que siempre estuvieron agrupados en distintas ciudades-estado independientes que generalmente velaban por sus intereses, ahí cada uno iba a lo suyo. Aunque a partir del siglo VII a.C. asistimos a un proceso de expansión del área de influencia de las ciudades etruscas, que incluso también significó control político de territorios y creación de nuevos asentamientos. La expansión etrusca miraba hacia dos puntos, hacia el norte, hasta alcanzar la costa adriática y el valle del Po, y hacia el sur, hasta la Campania, pasando por el Lacio. También intentan expandirse hacia Sicilia, lo que provoca choques con la otra civilización que estaba por la zona, con los griegos, y es que los griegos tenían colonias en la Magna Grecia y en Sicilia. Aunque a nivel político el mundo etrusco no tuviera una unidad, no fuera un ente uniforme como sí lo sería Roma, por ejemplo, a nivel social y religioso sí que tenían pautas comunes, sí que se podían reconocer como una civilización propia y unificada. Y es aquí donde encontramos diferencias entre lo que es la civilización griega, la posterior civilización romana y los etruscos. La mujer etrusca tenía plena capacidad de obrar, podía ser titular de patrimonio y gestionarlo sin la intervención de su esposo o de su padre. Los etruscos otorgaban un gran valor a la diosa madre y a su reflejo, a la mujer. Aunque tenemos que tener cuidado y no podemos hablar de civilización matriarcal, a lo sumo podemos hablar de igualdad formal que no material. Era una sociedad basada en el dominio de una élite aristocrática que controlaba todas las fuentes de riqueza sobre una gran masa de población que dependía directamente de ella. La religión tiene un lugar relevante dentro de esta civilización, ya que influirá decisivamente en el carácter de la religión romana. Contaba con sus propios libros sagrados, creía en la importancia del mundo de la ultratumba y estaba obsesionada la religión etrusca por el control y lectura del destino, con la interpretación de auspicios, como vimos en la historia de Rómulo y Remo. Desde finales del siglo VI a.C., la civilización etrusca empieza a entrar en crisis, hecho que se manifiesta claramente a partir del 474, fecha en la que varias ciudades etruscas son derrotadas cerca de Cumas, al norte de la Campania. La falta de unidad política supuso en la práctica una gran debilidad sobre el enemigo exterior. Lo que sucedió es que lo que comentaba antes, de que eran ciudades-estado completamente independientes, se fue volviendo en su contra. En lugar de unirse contra el enemigo común, lo que hacían muchas veces era pelearse entre ellas y competir entre ellas. Así que a inicios del siglo IV, por el norte, teníamos a los galos presionando, a Roma en el sur, que se había independizado, que se había liberado del yugo, entre comillas, el yugo etrusco, y ponía en marcha el temporizador del fin de la civilización etrusca. Pero aunque la civilización etrusca cayera, la huella que dejó Etruria en la civilización romana se puede observar a lo largo de toda la civilización romana. Desde las leyes, la organización social, el urbanismo, la religión, y es que Etruria no desapareció. Los etruscos no desaparecieron, los etruscos se fundieron con los romanos y toda esa riqueza cultural fue absorbida por Roma. Algo que hacía Roma muy bien era absorber lo que le interesaba. Es el turno ahora de hablar del segundo pueblo que influyó en Roma, es el turno del pueblo griego. Los griegos fueron iguales o casi más importantes que los etruscos en la formación de Roma. Recordemos, los griegos, empujados por problemas internos, por el deseo de riqueza y aventura, se lanzan al Mediterráneo desde inicios del siglo VIII a.C. con el objetivo de fundar nuevas ciudades-estado,
tanto al este como al oeste del Mediterráneo. De esta manera llegaron a tierras muy lejanas para ellos, como al Mar Negro o la península ibérica, donde a inicios del siglo VI fundaron la colonia de Emporion, la actual Ampurias, situada en Cataluña, al norte de Girona. Una visita muy bonita, por cierto. Podrás ver una ciudad griega y una ciudad romana, y podrás ver las diferencias y las semejanzas entre ambas culturas. Estas colonias lo que trajeron allá donde fueron es la manera de vivir de la civilización griega. Eran completamente diferentes a la población nativa de los territorios a los que llegaban y ejercían una influencia enorme. Claro, tú piensa, de repente una civilización mucho más avanzada que tú llega molando mucho más que tú y tú lo que haces es absorber las cosas que molan. No es algo que no hayamos hecho recientemente. El modo de vida americano que hemos copiado es exactamente lo mismo. La civilización norteamericana nos ha llegado y hemos copiado su modo de vida. Pues aquí igual, a los italianos de esa época, el modo de vivir griego, la cultura griega les atrajo tanto y les gustó tanto, que fueron poco a poco asimilando costumbres y asimilando cosas de esa cultura. Y en la península itálica empezaron a fundar ciudades, hasta el punto de que se llamó la Magna Grecia, el sur de Italia. Por ejemplo, la ciudad de Cumas, al norte de la Campania, en Nápoles, es de origen griego y existe en torno a mediados del siglo VIII a.C. En Sicilia también tuvieron una presencia importante. Por ejemplo, la ciudad de Síbaris tuvo una gran riqueza y es el origen del término sibarita, o Siracusa, conocida por el poder económico y político que tuvo en el siglo V. El contacto de los griegos del sur de Italia y Sicilia con las poblaciones que estaban allí supuso un motivo de desarrollo y enriquecimiento. Las élites autóctonas accedían a joyas y productos de orfebrería, productos de lujo, cerámica, mientras que intercambiaban con productos agrícolas. Una simbiosis perfecta que benefició a ambas civilizaciones. Sin embargo, esta simbiosis llegó un momento que dejó de funcionar y pasó de ser una influencia positiva para ambos a ser un peligro para los griegos. Ten en cuenta que en el momento en el que llega una civilización más potente que tú y le compras productos, le compras cultura, le compras desarrollo, te vas poniendo a su nivel y te vas haciendo más y más y más codicioso y quieres más. Y las poblaciones autóctonas empezaron a rivalizar por el control del comercio. Por ejemplo, los etruscos empezaron a rivalizar con los griegos y también la falta de unidad, como le pasó a los etruscos, jugó en contra de los griegos y eso les llevó a estar continuamente enfrentadas entre sí en vez de aliarse con el enemigo común, lo que acabó provocando su derrumbe ante el empuje de Roma en el siglo III a.C. Roma aprendió tanto de Grecia que es la auténtica heredera. Y sí, Grecia fue una provincia romana, pero realmente fue al revés. Grecia conquistó a Roma, influyendo desde el inicio en la formación de su cultura. Todo el mundo dice que Roma copió a Grecia. Cuando alguien dice eso, me imagino a unos emisarios de Roma, a unos senadores, yendo a Atenas a tomar apuntes, dibujando los templos. A ver, sí, esto es así, a ver, sí, techo con 2 aguas y le ponemos columnas. Esto no fue así. Esto es fruto de siglos de contacto cultural y de absorción, de aculturización. Lo que pasó en realidad es que Roma es hija de 2 padres, de Etruria y de Grecia, y de ahí esa gran influencia cultural. No es una copia, es que es hija de esas civilizaciones. Los pobladores autóctonos de Italia no estaban tan desarrollados culturalmente y no hubieran podido alcanzar ese nivel de desarrollo sin la influencia de Etruria ni Grecia. Y te voy a dar un único ejemplo de esto que te acabo de comentar, y ese ejemplo es la escritura. Porque una de las innovaciones más importantes que Roma adoptó de los griegos y de los etruscos fue la escritura. La escritura etrusca ya derivaba del alfabeto griego. La escritura etrusca es una occidentalización del alfabeto griego. Cuando los griegos llegan a Italia, ninguno de los pueblos que habitaban ahí conocía la escritura. Estaban en un estado de protohistoria. Estaban en la puerta de la historia, pero no habían cruzado la historia, no conocían la escritura. Los colonizadores griegos traen la escritura a Italia y con ella sumergen a la península itálica de lleno en la historia de la humanidad. Pero los pobladores autóctonos no absorbieron la escritura tal cual, la utilizaron y la adaptaron a su lengua y a sus circunstancias. Le añadieron letras, le quitaron letras, transformaron algunas para poder pronunciar mejor sus propios fonemas. La zona del Lacio adopta el alfabeto etrusco durante el periodo de dominación etrusco, allá por el siglo VI a.C., transformándolo a su vez en su propia lengua. Y no será hasta el siglo III a.C. cuando la escritura latina quede realmente establecida como hoy en día la conocemos.
La importancia de esta aportación griega a etruscos y a Roma es trascendental para la historia de la humanidad, pues el alfabeto latino se usó en toda la parte occidental del Imperio Romano, de donde fue heredado por todas las lenguas de Europa occidental, pasando luego a difundirse por otros continentes con la expansión de los europeos de finales de la Edad Media, y hoy en día es el alfabeto más usado del mundo. Tú y yo, por ejemplo, que estamos hablando en castellano y nos comunicamos por escrito seguramente en castellano, o en catalán, o incluso en euskera, o en gallego. Cuando escribes un WhatsApp, cuando escribes una carta, cuando haces un informe para tu jefe, estás utilizando el alfabeto latino. Estamos usando la evolución de algo que trajeron los griegos a Italia, y que sin ellos no tendríamos. Tendríamos otra cosa, pero no tendríamos esto. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Creo que ha sido un viaje bonito. Hemos aprendido que Roma es hija de Etruria y de Grecia. Y en el siguiente programa vamos a empezar ya a hablar de los reyes. Vamos ya a meternos en la monarquía romana, en el periodo de la monarquía, los 7 reyes de Roma. Empezaremos por Rómulo, que lo habíamos dejado fundando Roma, y empezaremos a hablar de qué es lo que hizo. Lo que vamos a descubrir es que cada rey de Roma lo que aporta es algo a la ciudad, algo que sí que se puede rastrear. Las instituciones, por ejemplo, que fundan, los monumentos se pueden rastrear, la Cloaca Máxima, por ejemplo, pero los reyes son esencialmente mitológicos. Los vamos a ver, los vamos a estudiar, los vamos a repasar y vamos a descubrir cosas que quizá no nos han contado, que igual nos han contado de otra manera y que en este programa ya he ido dando pistas, como por ejemplo la dominación etrusca de Roma, pero es algo que iremos descubriendo con el paso de los programas. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter, en @RomaEternaFM, puedes dejar tu comentario y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo.